Primera placa, hermano querido, Norberto. Ahí vamos a ver que en la introducción, ¿no? Bueno, en la foto. Ese es el Santos, si usted o el que ha tenido el dinero para ir, hay hermanos que tienen dinero para ir por el mundo y que hay que despedirlos también. Bueno, el próximo viaje tendría que ir por allá, domingo. Eso es en Jerusalén, es la capilla del Santo Sepulcro. Se cree que allí está la tumba del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxa han determinado en ese punto. Eso está protegido. Pasa, fíjate la segunda, si está. Ese sería, ¿no es cierto?, el lugar mismo. Han convenido que esa es la tumba, ¿no es cierto? No se sabe. Los evangélicos, hay otro lugar un poquito más cerca, o un poquito ahí alejado de ahí, que la ven y visitan otra tumba que dice que esa realmente es la de Jesucristo. No se sabe cuál es, ¿no es cierto?, el sitio exacto. Lo importante es que no hay nadie. Gloria a Dios, porque no hay nadie. Esa es una tumba de ese siglo, ¿no es cierto? Así eran las tumbas, no. Hay que estar en la mentalidad de ese momento, no es un cementerio parque que ahora vamos nosotros, no, eran de ese estilo, ¿no? Ahí vemos dos fotos, es una piedra que tapaba eso, esa piedra, si ustedes ven, hay como un desnivel que calzaba en la puerta, ¿no? Giraba y calzaba, y queda calzada. Y después ya vamos a ver el texto como es que dice que también fue sellada, ¿no? Y la otra, ¿la había puesto recién? Bueno, esa es la misma, bueno, lo mismo, se sella, esa piedra gira y queda calzada ahí, ¿no? Es una piedra con muchos kilos, ¿no? Así que eso sería como para ilustrar y ponernos más o menos ahí en situación, en ese momento, lo que significaba una tumba. Juan capítulo 20, vamos a leer los 18 primeros versículos. Hermano, léalo como si fuese la primera vez. Seguramente algunos de ustedes lo han leído muchas veces. Y el que no lo ha leído, no lo ha escuchado, escúchelo porque es muy importante. Y fíjense las emociones de las personas. Yo lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Esa piedra que usted ve ahí se había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que Jesús amaba, a Juan, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, es decir, Juan, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón, Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue pues María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. Hermoso pasaje. Si vemos en la humanidad ahora, hay tantas religiones y tantas creencias. Hay 4 religiones que han sido fundadas por personas, por seres humanos, y que han muerto. Por ejemplo, Buda, Abraham, si queremos poner más antiguo, en 1900 a.C. se cree que él falleció, el fundador de lo que fue el judaísmo, ¿no? Mahoma, mucho más acá, ya en la era cristiana, en el 632, creo que ahí está eso, ¿no? Ahí está, las fechas. Abraham, Mahoma, el creador del Islam, muchos van todavía a la Meca y ahí ven su tumba, ¿no es cierto? Hacen una peregrinación anual. Él murió en el 632 después de Cristo. Podemos hablar también de Buda, dijimos, no se sabe bien cuándo falleció, fue en el 370 o en el 410, ¿no es cierto? Y después tenemos, Confucio también no está allí, pero Confucio más bien fue un filósofo, de todos modos influenció mucho, también murió. El único que murió y resucitó es Cristo. Por eso tenemos el enorme beneficio nosotros al creer en Cristo, el creer en un resucitado, una persona que en las ataduras de la muerte no lo pudieron sujetar. Todas las otras religiones, todas las otras creencias están fundadas sobre personas que han fallecido. Y si alguien cree en alguna otra religión o ha creído o piensa que puede encontrar la verdad en otro lado, no la va a encontrar, porque el único que resucitó fue Jesucristo. Él profetizó inclusive su muerte y su resurrección. ¿Quién puede hacer semejante cosa, no? De que solamente Él pudo hacer, decir yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Sus resurrecciones fue diferente a las otras resurrecciones. En la Biblia vemos otras resurrecciones. Acuérdense de los profetas que resucitaron, pero todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Lázaro murió, resucitó, pero murió. No hay nadie que pueda decir como Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo. Pablo llega a decir este tema es tan importante que si no creyéramos nosotros en la resurrección, si no existiese la resurrección, en vano estamos aquí juntos. No sirve, dice, seríamos las personas más dignas de lástima si creemos en un Cristo que murió y no resucitó. Hermano, si esta verdad que nosotros la entendemos, la creemos como un credo, la repetimos, no se hace carne en nosotros, estamos en una religión y no en la fe en Jesucristo. Vamos a ir viendo en el transcurso de esto la diferencia. En 3 puntos lo hemos puesto. El primer punto es prueba. Las pruebas de la resurrección de Jesús serían en el otro, allí está. Aquí nos muestra un par de pruebas de que Jesucristo realmente resucitó, porque muchas veces se ha discutido esto históricamente, ¿no? Dice, pero ¿cómo puedes creer que Jesucristo ha resucitado? ¿Qué pruebas hay? Este texto nos muestra un par de pruebas. La piedra removida, el versículo 1. Hay que tener en cuenta que estaba sellada y con guardia, la piedra salida de su lugar. En el original, aquí que está escrito en la Biblia, dice que esa piedra se fue del lugar. Es decir, o bien salió o bien está puesta para arriba. Ustedes vieron que tenía que encajarse esa piedra. Esa piedra volvió a su lugar. Según Francisco de la Cueva, la traducción correcta es decir, si se volvió hacia su lugar. ¿Quién puede hacer eso? Cristo no necesitaba que esa piedra fuera removida. Él podía traspasar su cuerpo glorificado. Es para que nosotros creamos de que allí no hay nadie. Y para que nosotros veamos, como hicieron los discípulos, de que allí efectivamente no había nadie. La primera prueba es la piedra removida. La segunda, la tumba vacía. No había cuerpo en él. El versículo 2 y el versículo 8. Una prueba visible e incuestionable. Hubo otras teorías, pero la tumba está vacía. La teoría que se hicieron los judíos de después de sí no los robaron. Por eso no está. Ahora, ¿cómo puede ser que personas temerosas, escondidas del miedo, pudieran ir y matar a los guardias, o sacar o burlar esa guardia y sacar el cuerpo, y después conquistar el mundo, porque el cristianismo conquistó el mundo,
Nadie puede sostener una mentira tanto tiempo. Nadie puede ofrecer, o la persona puede vivir mintiendo, pero no puede dar su vida por una mentira, sabiendo que es mentira. El cristianismo está regado de mártires y de gente que murió atestiguando en los mismos apóstoles de que Jesucristo resucitó. ¿Cómo transformó? Y lo vamos a ver, de temerosos a conquistar un imperio. En el 300 y pico el imperio romano se hizo cristiano, aunque muchas veces se cuestiona, ¿no? Pero aceptó el cristianismo venció al imperio romano. Los lienzos y el sudario, el versículo 5 al 7. En la posición en que estaba el lienzo y el sudario lo que cubría la cabeza, es en la misma posición en que si hubiese estado un cuerpo adentro. No estaban desparramados. ¿Se entiende? Una persona cuando sale de un lugar se va y se desparrama y tira todo y se va. Pero dice que estaba en la misma posición. Es decir, para que se entienda, como dice Juan, dice, estaban los lienzos como si no estuviera el cuerpo adentro. Porque ese cuerpo se glorificó, ese cuerpo salió. Y el sudario estaba aparte, pues claro, porque cubría su cabeza. Esta era la parte que no estaba aparte del lienzo, ¿no es cierto? Lo que cubría el cuello y la cabeza. Dice que ese lienzo estaba envuelto. La idea es de que estaba con la forma de la cabeza, pero sin la cabeza del Cristo. Ya se había ido, ya no estaba. Prueba incuestionable, es decir, cuando vieron, dice, por eso Juan dice, cuando vio, creyó. Otra prueba más, ¿no? Traspasó, el cuerpo glorificado, es el cuerpo maravilloso, ¿no? Va a ser el cuerpo que vamos a tener algún día nosotros si creemos, el que cree en Jesucristo y cree en la resurrección de los muertos. No fue manipulado por nadie, solamente Dios pudo hacer semejante milagro. En la otra placa, no, seguimos la misma, y la aparición física. Bueno, muchas veces podemos encontrar tumbas que están vacías, decir, bueno, está vacía, pero por eso desapareció y se fue. No, las apariciones físicas de Jesucristo es otra prueba más de que Él resucitó. Y vamos a ver, Pablo después, cuando lean a ustedes la epístola de Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 15, se le apareció más de 500 personas a la vez. Y acá se le aparece a mujeres. Yo quiero hacer un paréntesis. Las primeras que fueron a la tumba fueron mujeres. Estamos hablando en un mundo absolutamente gobernado por hombres. Cristo le dio entidad a las mujeres en un mundo en que no tenían entidad. Es más, Pablo en Corintios, cuando habla de los que vieron la resurrección, no les menciona a las mujeres. ¿Por qué? Porque judicialmente el testimonio de una mujer no servía para nada. No servían como testigos. Pero los evangelios no mencionan a las mujeres, porque fueron las primeras en estar, y especialmente María Magdalena, ¿no? El llamado hoy feminismo ha puesto a una mujer en el lugar que no estaba. Pero ojo que el machismo ha hecho desastres en el mundo, en muchos siglos, humillando a la mujer. Cristo la puso en su lugar. No permitían en ese momento ser discípulos, buscar discípulos, tener mujeres discípulos. Y Jesucristo tenía mujeres discípulas. Cristo puso en su lugar a la mujer. No hace falta que alguien venga de afuera a decirnos qué lugar tiene la mujer. Cristo lo hizo antes que cualquiera. Eso cierro paréntesis, ¿no? Todo esto había sido profetizado, por eso dice que era necesario, dice el versículo 9, que se cumplan las Escrituras. Fue específicamente dicho. Acuérdense de esos dos discípulos que iban camino de Maús y dice, no ardía en nuestro corazón cuando nos decía que era necesario, y mostrando las Escrituras, que era necesario que el Cristo resucitase. Claro, porque el Antiguo Testamento habla de que el Mesías iba. Lo que pasa es que el Mesías que ellos tenían en su cabeza, en su mente, el Dios que ellos creían era distinto. El Mesías que ellos entendían era un Mesías que lo iba a liberar políticamente, y aún hoy usted habla con un judío, ¿por qué rechaza a Jesucristo? Lo rechaza porque cree que el Mesías va a ser un libertador político, terrenal, tal cual. Y que iba a gobernar y que lo iba a liberar, y como no lo hizo, y los apóstoles mismos estaban confundidos. Se está yendo Jesucristo, está ascendiendo a los cielos, y él pregunta, ¿y cuándo vas a restaurar el reino?
y había estado enseñándole lo que era el reino. El reino de Dios es espiritual. Después Él va a venir en su segunda venida en gloria, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces nosotros tenemos ideas de Dios, o la gente tiene ideas de Dios equivocadas. Usted le pregunta y habla con quien sea, o por allí alguno de nosotros acá. Tiene una idea equivocada de Dios, hecho un Dios a su imagen y semejanza. Cree que va a actuar de determinada manera, cree que va a ser de determinada... Y Dios es tan poderoso, y tan fuerte, y tan distinto a nosotros, que Él actúa a su forma y a su manera, conforme a las Escrituras. Usted tiene que contrastar la idea que usted tiene de Dios, si es el Dios que se ha revelado, se autorreveló en su palabra. Nuestros cuerpos, después en 1 Corintios 15, léalo, van a tener este mismo cuerpo, dice Pablo. Si no creemos en la resurrección, entonces dice, vana es nuestra predicación, dice Pablo. Y qué hermoso, porque se nos han adelantado hermanos, que lo vamos a reconocer y lo vamos a ver perfecto. Entero, perfecto, y vamos a reconocer ese hermano, a tal hermana. Algunos se nos adelantaron, pero con un cuerpo perfecto. Gloria a Dios porque esto es así. ¿Usted lo cree? Recién el hermano leyó, dice, este cuerpo se va desgastando físicamente, porque este cuerpo, dice Pablo, es corruptible, y lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Estos hermanos se nos adelantaron. Nosotros seremos transformados, dice Pablo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados y serán semejantes al de Cristo. ¿Lo creemos? ¿Vivimos de acuerdo a eso? ¿O es solamente un versículo bíblico? Las reacciones, vamos a ir rápido, las reacciones. Fijémonos, María Magdalena y las demás mujeres, las primeros testigos. Entraron y tenían miedo, vieron al ángel, dice en Marcos, no lo vamos a buscar, Marcos 18, dice que les dio estupor ver dos ángeles allí que querían encontrar a Cristo, a Jesús. El versículo 15 acá habla de tristeza, está llorando, María Magdalena llora. Pedro y Juan van curiosos cuando se enteran, salen corriendo los dos y Juan posiblemente por ser el más joven llega primero. Pero Juan llega ahí que se queda hasta la puerta y no ve... Y Pedro, que venía después, lo superó y entró, digamos, y vio. Y entonces entró Juan después y el apóstol creyó. El que vio, lo creyó. Y vemos la transformación. Todos salieron cambiados, creyendo, y fueron a dar testimonio. María Magdalena es especial, María Magdalena. Dice Lucas que echó 7 demonios, ¿no?, de ella. Y le servía. Estaba poseída por 7 demonios, María Magdalena. Y si vemos el amor que ella puso al buscar a Jesús, ¿no? Porque el que mucho perdona a Dios, dice que el que a mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto me ha perdonado a mí? ¿Le amo yo y le respondo como María? Esa resurrección de Cristo, que la leemos, podemos decir muchas cosas más, pero realmente toca mi vida. La cena del Señor siempre fue el día domingo. Los primeros discípulos se juntaron el día domingo, casualmente por eso, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó. Y los primeros encuentros de estos cristianos eran eran en casas de familia, pero se les llamaba la fiesta. Dice, cuando nos juntamos para la fiesta, dice Pablo en una parte, y los primeros cristianos, si ustedes leen, era una fiesta. Después el culto se volvió más centrado en la muerte de Cristo, en los padecimientos de Cristo, entonces se hizo un poquito más, ¿no?, reflexivo. Pero en el cristianismo, en primer momento, era una fiesta. ¿Por qué? Porque era la resurrección. Era recordar al Cristo, sí, que falleció, que murió, pero resucitó. Y nosotros nos acordamos poco a veces de eso. Cristo resucitado, hermanos, venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Dice que María Magdalena había sido entonces... ¿Acaso nosotros nos fuimos transformados como María Magdalena? ¿Cómo hemos llegado a Cristo? Quizás no se nos expulsó 7 demonios. Capaz que teníamos más demonios. O menos, no lo sé. Pero estábamos extraviados, hermano. Estábamos en otra cosa, ¿no?
Algunos fueron por curiosidad, quizás algunos han venido por curiosidad a la iglesia, como Pedro y Juan, a ver si eso lo que se le había dicho es así. Capaz que usted esté por curiosidad. Capaz que alguno haya llegado y piense por curiosidad a ver qué pasa. ¿Será cierto esto? Pero Cristo se revela al que tiene fe. Cristo se reveló y se mostró resucitado a los que tenían fe. Si usted busca una señal, tiene que tener fe primero. La gente busca señal para tener fe. Y es al revés. La señal se le da al que tiene fe. Tiene que ejercer fe. Tiene que creer en Cristo. Pero yo vengo a la iglesia hace mucho. Tiene que creer en Cristo. Pero yo ministro y necesita de Jesucristo. Necesita de ese poder que da el resucitado. No podemos nosotros vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas. Es imposible. Caemos. Nos confundimos. Por eso necesitamos del Señor Jesucristo. Como María, a veces no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Y María lloró. Y del llanto que tenía, no se dio cuenta que tenía el Maestro al lado. ¿Cuántas veces lloramos? Y si hay alguno que hoy no puede gozarse en el Señor porque tiene alguna pena y su corazón está triste por alguna situación. Y si está llorando, séquese esas lágrimas y dése cuenta que el Maestro está a su lado. Dice que Magdalena, cuando le dijo María, ¿no?, se dio cuenta que era María, que era Jesucristo. Porque dice que Jesús había dicho, ¿no?, las ovejas saben y escuchan mi voz y saben quién es. Y dice Raboni, es decir, mi maestro, quería decir, ¿no?, es una forma muy particular. Y se rinde a los pies de Cristo y dice que fue tan fuerte el abrazo. En la versión esta está un poquito más claro cuando dice, no me toques, no me toques, no me retengas. Porque el abrazo que le dio Magdalena a Cristo fue tan fuerte que lo quería retener. Entonces Jesús le dice, todavía me falta 40 días más para estar. Pero el amor que ella le demostró al Señor Jesús fue tan fuerte, fue tan impactante, que era como que lo quería retener para ella, sujetándolo. ¿Es el amor que Dios le tenemos nosotros al Señor, que Dios espera de nosotros? Yo tengo que decir que muchas veces fallo. Tengo que decir que muchas veces mis lágrimas me hacen no ver al Señor Jesucristo. Pero sepa que después de esas lágrimas, y junto a esas lágrimas, tiene a su Maestro al lado. Las consecuencias de la resurrección. Tercer punto, habíamos visto, lo primero que vimos fue las pruebas de la resurrección, ¿no es cierto? Lo segundo fueron las reacciones a la resurrección, y ahora el último punto es las consecuencias de la resurrección. Y podemos decir muchas cosas, no las voy a mencionar, no lo vamos a detener porque se nos va a hacer, pero es tan rico este pasaje, es tan rico la resurrección de Jesucristo que léalo, estúdielo, gócese, deleítese en esta verdad, vívala. La primera es una vindicación suprema de la identidad divina de Cristo. Jesús dijo ser hijo de Dios, ser Dios, y ante la resurrección y todas sus enseñanzas en la resurrección, el Padre lo reivindicó. Dijo, sí, este es mi Hijo amado, como había dicho en el bautismo, en Él tengo complacencia. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, fue un sacrificio perfecto. Fue una vida perfecta. Todo lo que había dicho, entonces el Padre dice que lo resucita. También Jesucristo dice, yo tengo poder para tomar mi vida, y para morir y para volver a triunfar. Es el triunfo del pecado y la muerte. Dice que Satanás tenía a las personas atadas por el miedo a la muerte. La resurrección de Jesucristo es el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Otra cosa más, prefigura nuestra resurrección, que ya recién me lo dijimos, ¿no es cierto? Es el primero, dice Pablo, es las primicias, es decir, el primer fruto de Jesucristo. Vamos a seguir nosotros, hermanos. Seguimos nosotros. Es base, y aquí sí me quisiera unos breves minutos detenerme, es base de una vida victoriosa. 1 Corintios 15, 55 nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 18, vamos rápidamente a él. Efesios 1, 18, Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, lo vuelvo a leer en la versión, la Biblia de las Américas, dice Pablo, mi oración es, y esta debe ir a ser la oración de todos nosotros y hacia nuestros hermanos. Mi oración es, dice, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Es decir, ese poder que estuvo en Cristo resucitando de los muertos es el mismo poder que tenemos nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, despiértense, en mi oración es que ustedes entiendan, que se les abra la mente y entiendan que el poder que está en ustedes estuvo en Jesucristo que les resucitó de los muertos. ¿Qué debilidad estamos atravesando? ¿En qué debilidad estamos pasando? ¿Qué es aquello que nos está acosando en nuestra vida? ¿Hay alguna debilidad? El poder de Cristo resucitado está contigo. ¿Hay algún pecado? A veces, hermanos, acariciamos pecados, mimamos ciertos pecados, les damos cierta categoría inferior. Pero ojo, ese pecado puede hacer estragos en su vida, en la suya y en los que los rodean. ¿Hay algún pecado, alguna debilidad? Sepa que Jesucristo ha resucitado y ese poder está en usted, está en vos, está en cada uno de nosotros. Gloria, ¿no? Gloria a Dios por eso. No hay lugar para un cristiano triste o en derrota. Puede haber periodos de tristeza, sí. Jesús lloró, dice, ¿no? Ante la muerte de Lázaro, casualmente, ¿no? ¿Puede haber llanto? Sí, claro que sí. Pero examínese a sí mismo. Eso puede ser un momento, no puede ser un estado. Si usted está en un estado de depresión, en un estado de derrota, está constantemente juntándose con personas inclusive que la están llevando hacia abajo, sepa que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que fue el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso esto no es teoría. Esto le tiene que servir mañana. Nosotros hoy cerramos el templo y acá somos todos, se lo decía, somos todos cinturones negros, hermanos. Somos todos expertos, boxeadores y cinturones negros en espiritualidad. Acá somos todopoderosos, no nos vence nadie. Estamos bien, estamos fantásticos, nos saludamos y ¿cómo te va? Perfecto. Y por dentro, y el lunes, y el martes, y el miércoles, hermano, esto le tiene que servir que Cristo resucitado está con usted. Que ese poder está con usted. Está en usted y está en mí. En que sea una realidad. ¿A quién acudimos frente a nuestro dolor? Fíjese que es inevitable los dolores, es inevitable las pérdidas, son inevitables porque estamos en este mundo miserable. Ahora, eso que nos pasa denota a quién adoramos realmente. Si yo ante la dificultad, si yo ante el dolor, si yo ante me voy a ir a leer el horóscopo, me voy a ir a que me tiren las cartas, me voy a inclinar hacia, estoy endiosando, estoy idolatrando algo que no corresponde y eso va a provocar más dolor en su vida. Si hay algo que Dios pone como límite, no es porque Dios sea caprichoso o quiera hacer la vida imposible a usted. Es para que usted es para bien suyo, es para mi bien. Tenemos que entenderlo eso. Dios es bueno. Dios no nos hace sufrir, no quiere nuestro sufrimiento. Casualmente por eso pone esos límites. Ahora, toda esa desgracia o todo ese dolor que puede haber en tu corazón sirve para destapar y decir, ¿en quién estoy confiando realmente? ¿Dónde está mi Dios? ¿En quién confío yo? ¿Quién me va a sacar de esto? Y ahí nosotros nos confundimos, y ahí acudimos al dinero, y yo tengo dinero, tengo una situación bancaria que me sirve, y ¿estás endiosando el dinero? O dices, no, yo voy a salir, yo puedo salir solo. No, te estás autoendiosando. La resurrección de Cristo nos demuestra y nos muestra de que no hay dolor, no hay nada que pueda superar, dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios, o angustia, o hambre, o muerte, nada nos puede separar, hermanos, del amor de Dios. Como conclusión, yo creo que hay algo había puesto también de cristianos, ¿puede haber que haya cristianos muertos? No, cristianos muertos no, porque ya estamos con vida, pero sí cristianos dormidos. Que necesitamos entender como dice Pablo, que vuestros ojos de entendimiento, dice la versión 60, esta dice que los ojos de tu corazón sean aclarados y puedas ver el poder que Jesucristo tiene, el poder de Dios del que nosotros creemos.
Entonces no es un texto, hermano, no es un texto para leerlo en Pascua, es un texto para vivirlo de lunes a lunes. Y empiezo por el lunes, porque como dije, los domingos somos todos buenos. La resurrección nos habla de esperanza en la conclusión. Primero dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, gloria a Dios por eso. Alguien está angustiado, sepa que Jesucristo está. La resurrección nos habla de poder, no nos habla de derrota. Un cristiano no puede vivir en derrota, no debe vivir en derrota. Examínese y autoexaminémonos, ayudémonos entre los hermanos a autoexaminarnos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Es una queja? ¿Es un encanto a la queja? ¿Me cuelo con la queja de los otros? A mí muchas veces es muy fácil. Bueno, yo tengo una tarea por ahí media ingrata, ¿no? De sacarle dinero a las personas, porque tengo que cobrarle la cuenta médica. Y bueno, no soy bien recibido. Y lo primero que se queja es, vuelve a aumentar la cuota. Y yo tengo ahí un desafío. O me cuelo en la queja de él, o trato de mostrarle otro camino. Qué fácil es colarse en la queja. Qué fácil es quejarse. Qué fácil es en este mundo, ¿no? Que estamos tan... vivir derrotado, vivir en un espíritu de derrota, mirar el mundo, vemos la Argentina y no le vemos futuro, nuestros jóvenes se quieren ir, los políticos cada vez nos pienten peor, personas que se embanderan sobre una ideología y en su casa la destruyen, la pisotean, no le creen, no la creen, no la practican. Como cristiano, ¿yo estoy en la misma? Digo yo reconocer a un Jesucristo y me glorío y hago un montón de cosas. Y hablo de un Cristo resucitado. ¿Pero ese Jesucristo resucitado vive realmente en mí? ¿Demuestro yo tengo ese poder para salir de las debilidades? ¿Tengo ese poder? ¿Uso de ese poder para salir del pecado? ¿Uso ese poder para sanar mi corazón? Hay corazones dañados, hay corazones dolidos. Muchas veces las pérdidas de trabajo, de personas, de seres queridos, nos pueden hacer tener dolencias. Tiene que entregarle al Señor. Yo soy la resurrección y la vida. La vida. Por eso yo le había puesto esto, la victoria de la vida. Porque la victoria la tiene Jesucristo, no la tengo yo. Por eso tengo que acudir a Él. Y decimos nosotros, eso es para el que está afuera, que no cree. No, es para mí. Porque Jesucristo dice que está a la puerta. Le dice a una iglesia, estoy a la puerta y llamo. Como dijo el hermano, y voy a cenar. Yo voy a cenar con él, dice, voy a tener intimidad con él. Me estás dejando afuera. A una iglesia se lo está diciendo. Está afuera de Cristo, está afuera golpeando, porque no lo dejamos, porque no queremos que entre, porque seguimos mimando el pecado, porque seguimos viviendo en derrota. Y siempre queremos y queremos y queremos cosas que Dios no quiere para nosotros. Tenemos una idea de Dios que no es la que correcta. Hay alguno que no es creyente, no es hijo de Dios, no está seguro de su salvación. Tiene que ir a Cristo. Esa dolencia, ese malestar, ese pesar que usted tiene, lo tiene que llevar a Cristo. No reniegue más, no llore más como María. Dese cuenta que detrás de esas lágrimas está Jesucristo. Y que todos podamos decir, Maestro, acá estamos. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos sane. El Señor quiere hacerlo, somos nosotros. Que podamos entender, como dice Pablo, cuál es el poder que está en nosotros y la persona que está en nosotros. Gloria sea su nombre, porque nos ha transformado, porque nos ha dado una vida nueva, porque nos da esperanza, porque la muerte no es sino que es una puerta que está vencida. Y tenemos esperanza, no solamente en el más allá, sino también aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos sirva esta enseñanza en la semana.